Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este acto en el que vamos a hablar de vivienda asequible. Contamos en la mesa con Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta también en estas próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo. También contamos con Maite García, que viene de Rentería, concejal del Ayuntamiento de Rentería, concejal de Vivienda, cogobernando en el Ayuntamiento. Aldera López Pascual, cabeza de lista, junto a mí mismo, por Podemos, en la provincia de Burgos, y que también, hemos hecho un trabajo, yo creo que bastante sólido y concienzudo en el tema de vivienda y que también hablaremos de él. Así que, gracias a todas y a todos por venir y cedo la palabra a Miguel Ángel para comenzar el acto. Bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Muchas gracias, Javi, por el gran trabajo que estáis haciendo en Podemos Burgos, que de verdad que nos inspira y nos da fuerza a todo Podemos Castilla y León. Y pues vamos a hablar de vivienda, y yo creo que la vivienda es, sin ninguna duda, el principal problema que tiene la gente en Castilla y León y en Burgos. En Burgos lo sabéis mejor que nadie. Y creo que también es importante saber cómo están respondiendo los dos grandes partidos, cómo está respondiendo el bipartidismo al problema de la vivienda. Y lo que vemos por un lado es la desidia con la que la Junta de Castilla y León, el gobierno de Mañueco, afronta este problema. O daré algún dato, pero es evidente que el gobierno de Mañueco no tiene una política de vivienda, no hace nada. Si acaso esas oficinas antiocupas que crearon y que no han tenido consultas. Y por otro lado, a nivel estatal, pues tenemos un gobierno que ha perdido el tiempo. Ahora parece que quiere ponerse las pilas, pero no termina de asumir su responsabilidad y sigue con medidas como esas ventajas fiscales que de vez en cuando ofrecen para los caseros. Entonces, es el principal problema, la vivienda, y lo que tenemos es la falta de respuesta de los dos principales partidos políticos. Y esto, hay que decirlo muy claro, es lo que provoca el gran malestar que existe en la ciudadanía. Hay un malestar porque la gente trabaja y aún así no puede pagar ni la vivienda ni la cesta de la compra. Es importante decir esto porque el malestar, que yo creo que está presente y que lo vemos en cualquier conversación con nuestros amigos, con nuestras amigas, cuando vamos a comprar al supermercado y ponemos el oído en el transporte público, hay un malestar que es creciente y que tiene raíces materiales, y es que la gente no llega a fin de mes por cómo se ha encarecido la vivienda y también, en buena medida, también la cesta de la compra. Entonces, creo que es importante hacer un diagnóstico de qué está pasando en Castilla y León. El próximo 15 de marzo tenemos una cita electoral muy importante y tenemos que hablar de vivienda. Van a querer distraer la atención, no van a querer hablar de los problemas que tiene la ciudadanía. No es casual, y hay que denunciarlo, que nos veten en los debates que se van a organizar en Castilla y León, salvo que alguna de nuestras reclamaciones o recursos prospere. Podemos no va a estar en los debates de Castilla y León. Y eso en buena medida se debe a que tenemos propuestas, a que ofrecemos una alternativa real al bipartidismo. ¿Y qué es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León en materia de vivienda? Pues hay que decir que nada o muy poco. Algunos datos creo que son muy reveladores. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor número de viviendas vacías. Retengamos este dato porque es muy importante. Además, las ejecuciones hipotecarias han aumentado en el último año más de un 40%. Cuidado porque estamos volviendo a ver cosas que no veíamos desde la gran recesión, desde la gran crisis de 2008. Los alquileres están por las nubes. En muchas ciudades, por encima del 20% ha sido la subida anual. Y todo esto se da, conviene recordarlo, en un territorio en el que
los salarios son más bajos que en otras comunidades autónomas, en un territorio en el que hay menos oportunidades de empleo y en un territorio despoblado, con un evidente declive demográfico, que en teoría pues, sería incompatible con un problema de vivienda, ¿no? Tenemos una baja densidad de población, muchas viviendas vacías y, sin embargo, tenemos un grave problema de acceso a la vivienda en Castilla y León. Esto creo que nos permite concluir que el gobierno de Mañueco lo está haciendo rematadamente mal. Y vamos a hablar de soluciones que otros no se atreven a poner encima de la mesa. De entrada, hemos dicho ya cosas, no solo en las Cortes de Castilla y León, donde nuestro procurador Pablo Fernández ha sido la voz de la gente corriente, la voz de la mayoría social en cada una de sus intervenciones. Es quien ha demostrado tener alma en las Cortes de Castilla y León. Creo que eso lo reconocen hasta nuestros peores enemigos, hasta los medios de comunicación que con tanta hostilidad nos tratan. Y además, también hemos llevado a cabo una iniciativa en la que solicitamos a la Junta de Castilla y León formalmente que apliquen la ley estatal para declarar zonas tensionadas, que es lo que nos va a permitir limitar los precios. Bien, en nuestro programa electoral vamos a priorizar la cuestión de la vivienda. Estamos cerrándolo y haremos una presentación formal de nuestro plan de vivienda, que será uno de los pilares de nuestro programa político. Vamos a hablar mucho de vivienda. Vamos a hablar mucho de servicios públicos, sanidad, educación, cuidados, operativo de prevención y extinción de incendios. Vamos a hablar mucho de corrupción, vamos a hablar de megaproyectos tóxicos, pero sobre todo vamos a hablar mucho de vivienda. Ese plan lo presentaremos con todo grado de detalle en los próximos días, pero sí me gustaría hacer algunos anuncios de cosas que vamos a proponer. De entrada, es fundamental que entendamos que la vivienda es un derecho y no un negocio. Y creo que decir esto es ir a la raíz del problema, porque los grandes partidos no parecen tenerlo claro, o más bien se posicionan del lado mercantilista. Tienen esa visión pues, neoliberal de que la vivienda es un activo. Hay una cosa que siempre me gusta decir y es que en España tuvimos antes una ley de las SOCIMI, de las Sociedades Inmobiliarias de Inversión. Esa ley llegó antes que la ley del derecho a la vivienda, que se aprobó con todas las insuficiencias que tiene esa ley, pero la primera ley de derecho a la vivienda en España se aprobó con Podemos en el gobierno de coalición. Entonces, que haya una ley de la vivienda como activo de inversión antes que una ley en la que la vivienda se entiende como un derecho, dice mucho de cómo se entiende la vivienda por el bipartidismo, por los grandes partidos en este país. Entonces, algo que es muy importante, vamos a crear un servicio público de vivienda en Castilla y León. De la misma manera que tenemos un sistema sanitario para garantizar el derecho a la salud, de la misma manera que hay un sistema educativo, más privado de lo que nos gustaría, pero hay un sistema educativo para garantizar el derecho a la educación, pues, ¿por qué no crear un servicio público de vivienda para que la vivienda sea garantizada? Y además vamos a entender por primera vez en Castilla y León, algo que ya han hecho algunas otras comunidades autónomas, vamos a entender la vivienda como un derecho exigible, ¿vale? Como un derecho subjetivo, como un derecho que el poder público debe garantizar. ¿Y cuáles son las principales herramientas en la que vamos a plasmar esta visión, esta vivienda garantizada, como la entendemos? Pues de entrada es imprescindible aumentar el parque público de vivienda. Las cifras de Castilla y León son ridículas. Es más, incluso la vivienda protegida tiene un precio de mercado similar a la vivienda de mercado. Tiene un precio similar. O sea, que es como si no existiese una política pública de vivienda, porque es que realmente no existe. Y además creemos que es posible llegar a la cifra del 20% del parque de vivienda pública en 4 años. Y no solo construyendo, porque hay quien desde la patronal de la construcción pues tiene mucho énfasis en construir más. No, se puede contar con mucha más vivienda pública con otros mecanismos, se puede adquirir vivienda pública con mecanismos como por ejemplo el tanteo y el retracto, como nos ha demostrado el gobierno de la Generalitat Valenciana cuando por supuesto, gobernaba el gobierno del Botànic, ¿no? Que además
pues ahí Podemos tuvo un papel muy relevante. Entonces sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer, vamos a aumentar ese parque público de vivienda. Y también es fundamental poner límites a los precios del alquiler. Esto lo dice la ley estatal, simplemente aplicando la ley estatal avanzaríamos muchísimo, lo que pasa es que el gobierno de Mañueco se niega. Y además, si ponemos límites a los precios del alquiler, eso también nos va a permitir aumentar las ayudas públicas, porque actualmente hay unos programas de ayuda de la Junta de Castilla y León que son ridículos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, claro, si tú das ayudas al alquiler pero no limitas los precios, ¿qué es lo que viene pasando históricamente? Pues que los caseros aumentan los precios y en la práctica es como si estuviésemos regalando dinero público a los grandes rentistas. Por lo tanto, topar los precios de los alquileres nos va a permitir aumentar las ayudas públicas y nos va a permitir que los hogares no destinen más dinero a la vivienda del porcentaje que consideremos que todos los estudios dicen que más de un 30% vulnera el derecho a la vivienda, ¿no? Y cuando decimos que vamos a entender la vivienda como un derecho subjetivo, pues significa que vamos a implementar garantías. Garantías para que la vivienda sea un derecho garantizado, un derecho blindado. Por ejemplo, vamos a hacer cosas innovadoras. Vamos a crear un cuerpo de inspección de la vivienda. ¿Por qué? Por ejemplo, los propietarios tienen mecanismos como el notariado, el registro de la propiedad para proteger sus intereses, y por qué las personas que tienen que pues pagar un alquiler, ¿por qué no tienen un cuerpo de funcionarios que les proteja y que les tutele? Y muchas otras medidas que van a ir orientadas a garantizar desde lo público, incluso con refuerzo de los procedimientos judiciales, para garantizar que la vivienda sea un derecho real y efectivo. Y voy terminando porque creo que es muy interesante que luego haya tiempo para que se genere un debate. Creo que es lo mejor siempre de este tipo de actos, pero termino con una reflexión puramente política. Yo me dedico al derecho administrativo y como jurista pues me gusta hablar de las cuestiones técnicas, pero tengo muy claro que el problema de la vivienda es un problema sustancialmente político. Y por eso creo que es muy importante que nos hagamos la pregunta de qué partido político está dispuesto a afrontar la crisis, la emergencia habitacional que vivimos. A mí siempre me gusta decir que para defender los derechos es imprescindible impugnar los privilegios. Porque defender los derechos es muy sencillo. Que todo el mundo tenga esto o aquello. El problema es que algunos recursos son limitados y en la vivienda el suelo por definición es un recurso limitado. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se puede garantizar el derecho a la vivienda si no se cuestionan los privilegios de rentistas y especuladores. Y por eso creo que Podemos es el partido imprescindible para solucionar el problema de la vivienda. Porque si hay algo que nos caracteriza, si hay una seña de identidad que nos representa, es la valentía. Y por eso en Podemos hemos demostrado que sí nos atrevemos a incomodar a los de arriba, que sí nos atrevemos a cuestionar los privilegios, y por eso vamos a demostrar una vez más el 15 de marzo que somos imprescindibles y que sí se puede. Muchas gracias. Bueno. Sí, si quieres dar... Vale, sí. Bueno, pues ahora... A ver, uno. No sé, ¿me oye? Toma, si no, este está funcionando. Vale, pues ahora va a intervenir Aldara López de Podemos Burgos. Hola, buenas. Bueno, yo soy Aldara López de Podemos Burgos y bueno, hablar después de Miguel Ángel es un poco marrón, pero simplemente, bueno, a todo lo que ha expuesto y lo que expondrán mis compañeros, añadir que creo que esto, bueno, es una obviedad, pero que es un problema que viene de atrás, que viene como tantas cosas en este país del franquismo, cuando hubo un ministro franquista, que ahora no recuerdo el nombre, que dijo que había que construir un país de propietarios y no de proletarios. Entonces, de aquellos barros estos lodos.
por eso nos han ido inculcando, en mi opinión, generación tras generación de tal, por un poco más la casa es tuya y tal, que es algo que no es malo, pero claro, eso también dio lugar a una especulación brutal. Y nos han ido engañando durante estos años con parches, como comentaba Miguel Ángel, ayudas al alquiler, que no hacen más que los caseros suban el alquiler, etc. Y bueno, pues por eso queremos cambiar esto. Y una parte importante, por supuesto, son las políticas, y casi tan importante como las políticas es un poco cambiar el relato o darnos cuenta de la moto que nos han vendido últimamente, ¿no? Si recordamos en la crisis del 2008 veíamos desahucios a diario por la tele de familias, todo el mundo empatizaba independientemente de su ideología, pero eso pasó. Lo que no pasa no son los desahucios, pero sí que se ha ido imponiendo el relato de que, bueno, esa pobre gente que era desahuciada ahora son ocupas, ¿no? Acompañado casualmente de anuncios de Securitas Direct que nos venden alarmas. Entonces es importante también, sobre todo, bueno, en mi opinión, darnos cuenta y hablar de esto. Y bueno, básicamente eso. Por todo eso, en Burgos, voy a hablar un poco más de lo que conozco, hemos estado trabajando en un plan de vivienda pública que hemos llamado Burgos 47. Se nos ocurrió el nombre de 47 antes que al gobierno, que conste, importante decirlo. Y bueno, básicamente consiste en un parque de vivienda pública a largo plazo accesible para todo el mundo y al que podrá acceder cualquier persona que no tenga ninguna vivienda en propiedad. Y bueno, esto creo que lo explicará mejor mi compañero, pero pues es eso. Las rentas se graduarán en base al 30% del IPREM, por aquello de que el endeudamiento de un hogar no debe superar el 30% de los ingresos, de modo que un hogar de 2 habitaciones costaría unos 225 euros al mes, cosa que ahora es, bueno, no hay ni una habitación ya ese precio, por desgracia. Estas rentas no se recaudarían con un afán especulativo, como hace cualquier empresa constructora, sino que irían a un fondo para cubrir las reformas periódicas que toda vivienda necesita. Y se financiaría pues, fiscalizando el IBI, entre otras cosas. Y bueno, eso quería decir. Simplemente que estamos trabajando por una vivienda pública y de calidad y digna para todos, para que se cumpla de una vez el artículo 47 de la Constitución. Gracias. Vale, pues ahora va a hablar Maite García. Estamos hablando un poco de lo que queremos hacer, de cuál es el proyecto. Pero bueno, Maite ahora nos puede hablar de lo que sí que se está haciendo, de cosas concretas y que han pasado ya del papel a la realidad. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. A mí, decía esta mañana, a mí me toca la parte amable y la parte que yo creo que os puede motivar y darnos cuenta de allí en los municipios donde nosotras gobernamos se vive muchísimo mejor. Y este es el caso de Rentería. Me toca contaros no qué es lo que queremos hacer, sino qué cosas ya que salen de todas estas cabezas de las necesidades que tenemos día a día, qué cosas hacemos ya desde Podemos. No son cosas ni son medidas que las inventamos en Rentería. Obviamente observamos otros territorios, observamos otros países y dentro de lo que podemos vamos haciendo. Un poco por centrar, en Rentería cogobernamos nosotras con EH Bildu. Realmente en temas de vivienda vamos muy a la par, entonces no es un tema que sea costosa, la actitud tanto de ellos como la nuestra es la misma. La misma con matices, sí que es verdad que nosotras tenemos un amplio programa más enfocado a toda la ciudadanía sin discriminar de ningún tipo y es el camino que estamos haciendo. Contaros que nosotras hemos sido el primer municipio en Euskadi en ser declarados zona tensionada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ya sí tenemos una serie de medidas que podemos adoptar y hemos adoptado. Ya sí tenemos ese índice de referencia del que hablabas tú, que nos permite que los alquileres tengan un tope, y que los alquileres puedan incluso bajar.
Dentro de todo ese proceso, que es un largo proceso hasta que te declaran zona tensionada, tienes que elaborar desde un diagnóstico hasta un plan específico de medidas que vas a llevar una vez seas declarado zona tensionada. En nuestro caso, como no, el Gobierno vasco hizo las cosas a medias, nos declararon zona tensionada sin tener todavía el índice de referencia. Entonces, eso nos permitió hacer una serie de medidas, pero otra serie de medidas no. Nos permitió que, por ejemplo, los alquileres que vencían se pudiesen prorrogar en 3 años más, pero no nos permitió topar los alquileres, los precios. Ahora eso ya llegó y eso ya se hace. Entonces, la diferencia que teníamos, fijaros, hoy lo comentaba y lo comentaba además ahora hace un momento con uno de vuestros compañeros. La media de metro cuadrado, de lo que cuesta el metro cuadrado en San Sebastián, es 6.000 euros el metro cuadrado. Claro, nosotros estamos a 9 kilómetros de San Sebastián. En San Sebastián la vivienda está prohibitiva, los alquileres están prohibitivos. ¿Dónde se va la gente? A los alrededores. ¿Dónde va la gente? A pueblos como Errentería. Entonces, al final es otro problema porque ¿qué pasa? Se especula, se suben los precios no solo de los alquileres, sino de las ventas y tenemos muchísima necesidad de vivienda. Bueno, que me he ido un poco. Respecto a la zona tensionada, ya tenemos ese índice de referencia, hemos hecho prorrogar los contratos en 3 años, se han congelado algunos contratos que estaban previos, hemos ajustado los precios respecto al índice de referencia porque nosotras sí que decidimos que en Errentería un gran tenedor es o un propietario o un gran inmueble o un fondo buitre que tenga más de 5 inmuebles, no más de 10 inmuebles, más de 5 inmuebles. ¿Esto qué quiere decir? Que si por el índice de referencia el inmueble que yo quiero alquilar salen 700 euros y yo lo estoy alquilando 900 euros, tengo que bajar el precio. Si soy un gran tenedor, si tengo de 5 o más propiedades. Esas cosas ya se están haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que esas cosas y todas esas medidas, cuando aquí estéis gobernando o cuando estéis en una buena oposición que podéis mover cosas, pero yo entiendo que estaréis gobernando, esas cosas ya se pueden ir haciendo. Nos centramos en colectivos, en Errentería nos centramos en colectivos vulnerables, en jóvenes, la emancipación de los jóvenes, en personas mayores, en familias. Hemos tenido muchas medidas y entendemos además que todo esto al final te declaran zona tensionada, pero solo puedes adoptar un tipo de medidas. Pero el problema de la vivienda es tan grande que solo solucionando con ese tipo de medidas no solucionas el problema de la vivienda. Entendemos que no solo es construir, que muchas veces nos cuentan ese relato, hay que construir y construir y construir. Hay otras cosas. Obviamente es un conjunto de todo. Ver qué haces con las medidas que puedes tomar siendo zona tensionada, ver si puedes construir. ¿Qué pasa con toda esa vivienda vacía? Las viviendas vacías, nosotros en Errentería tenemos un gran parque de viviendas vacías. Viviendas vacías muchas veces por miedo a alquilarlas, a que te entren y te las destroncen, a que no te paguen los alquileres. Para todo eso ya hay solución también. Y esas soluciones nosotras ya las estamos tomando. Tenemos, obviamente, trabajamos a nivel municipal, pero trabajamos con instituciones supramunicipales como puede ser el Gobierno vasco. Ayudamos a los rentistas, y digo ayudamos a los rentistas entre comillas porque nuestra finalidad, el objetivo claro es que alquilen esas viviendas vacías. Les ayudamos puntualmente a que dejen esas viviendas en condiciones para que alguien pueda tener una vida digna dentro de ellas a cambio de que la metan en un parque de alquiler de vivienda. Y tenemos uno de los programas que hay en el Gobierno vasco de Euskadi, se llama Bizigune y es: tú dejas tu vivienda en alquiler. El Gobierno vasco todos los meses, pues no sé si el día 1 o el día 5, el día que sea, te paga puntualmente la renta y luego te garantiza que el día que ya no quieras alquilar más esa vivienda, te la van a devolver exactamente igual que tú la dejaste. Entonces, todos esos miedos a me van a destrozar, no me van a pagar, eso se diluye. Ya hay medidas para evitar todas esas cosas. Esta mañana hemos hablado de los ocupas.
nos hacen de los ocupas, de la inmigración, de las personas migrantes. Son historietas de la derecha y de la ultraderecha, que ya sabéis que lo que hacen es meter miedo a los propietarios y al final pues ese pequeño parque o gran parque de vivienda que podríamos estar usando no se usa. Bueno, pues todo eso obviamente se puede hacer. Y si se ha podido hacer en Rentería y se puede hacer en otros municipios, aquí en Castilla y León también se puede hacer. Hablamos de los ocupas y yo ando y me toca trabajar con mucha gente joven también. Y hablamos de emancipación y os voy a contar uno de los proyectos que tenemos en Rentería. A veces nos cuesta llegar a la gente joven porque yo creo que nosotras no hablamos en su mismo idioma porque simplemente yo creo que es por un tema de edad. Queremos que se acerquen y queremos saber exactamente qué es lo que quieren, pero ni tan siquiera nos sabemos muchas veces acercar. Me suele tocar muchas veces, yo soy judoka, tengo 3 hijos judokas y viajamos para atrás, para adelante con un montón de gente, siempre en el coche con un montón de chavales adolescentes y no tan adolescentes, y yo aprovecho ahí para hacer política con ellos también y con ellas. Y les suelo decir, por ejemplo, llevándolo a sus municipios, porque creo que es importante que ellos sientan que lo que tú les cuentas son las cosas que ellos están viviendo, no las cosas que igual pueden ver. Y les suelo preguntar, ¿tú cuántos pisos crees que hay ocupados en Rentería? En Rentería somos 40.000 habitantes, Y se quedan pensativos, claro. Se quedan pensativos, entiendo que con todo eso que también les llegan las redes sociales, pensarán, pues no sé, pero 20, 30, 50. Y les dices 0. Y dicen 0, sí, 0. Tuvimos hace mucho tiempo un garaje que obviamente se intentó a esas personas que eran vulnerables, se les ayudó para que tuviesen una mejor vivienda habitacional, una mejor solución habitacional, ya está. Hablamos de San Sebastián, que es mucho más grande que Rentería. ¿Cuántos pisos ocupados creéis que hay? Porque claro, les da la sensación de que en muchos municipios es cuidado, que sales por la puerta y según la vas a cerrar ya te van a entrar y te van a ocupar. No es verdad, por lo menos en Euskadi no es así. No es así, ni tan siquiera en San Sebastián hay muchos pisos ocupados, ni tenemos todos estos problemas. Entonces, sí que es verdad que la derecha y la ultraderecha en Euskadi van un poco todavía por detrás, pero es algo que llegará. Pero sí que es verdad que a los jóvenes y a las jóvenes les está llegando mucho a través de las redes sociales. Por eso me parece importante, esta mañana hablábamos también de que cuando salgáis a la calle, que al final es lo más importante, contar las cosas en la calle, socializar con las personas, que les contéis las cosas del día a día y las cosas como las veis en vuestros municipios y con ejemplos de vuestros municipios y ejemplos de alrededor. Perdonad que me he liado. Vale. Hablábamos de jóvenes de emancipación. Por ejemplo, nosotros tenemos en el ayuntamiento ayudas para que los jóvenes se puedan emancipar, para que puedan alquilar, pero tenemos también una vivienda comunitaria para jóvenes. Es un proyecto que salió en un proceso participativo que duró 2 años y pico así, en el que participaron muchos jóvenes y muchas jóvenes, y la idea era clara, era saber ellos y ellas qué querían. Y ver si había un proyecto alternativo como hacer una vivienda comunitaria, qué encaje podría tener, y ellos construyeron desde las bases de cómo iban a vivir hasta los materiales que querían que estuviesen dentro de ese edificio. Luego las normas, todas esas cosas. El tema es que tenemos un edificio, son pisos, pero luego tiene zonas comunes y lo que hacen es no pagan mucha renta porque la renta es muy baja, pero lo que hacen es pagan con servicios a la comunidad. Bien a su comunidad o bien al vecindario. Entonces, bueno, es otra forma, también hay muchas formas de ir generando vivienda. ¿Qué hacemos? Obviamente esta no es, como decía antes, no son soluciones que un poquito de aquí, un poquito de aquí ya está, no, es un poquito en conjunto todo. Esta vivienda comunitaria tiene un perfil, o sea, las personas que entran, que inicialmente hicimos que fuese de 18 a 30 años, fuimos conscientes de que muchas personas, muchos jóvenes con 30 años no se emancipan y lo hicimos hasta 35 años. Ellos pueden estar hasta 3 años ahí viviendo. La idea también es que esos 3 años
aparte de ya haber dado el salto a emanciparse, puedan ir generando un colchón para cuando luego tengan o bien que afrontar una vivienda, la compra de una vivienda o bien el alquiler de una vivienda. Ayudas para jóvenes tenemos de ese estilo. Hablamos también en Rentería, nos dimos cuenta, y esta mañana lo hemos hablado también, a mí me parece muy importante, tuvimos como un punto muy grande de reflexión con el COVID y las personas mayores. Nos dimos cuenta que había muchísima más soledad no deseada de la que éramos conscientes. Durante el COVID se crearon muchos grupos de voluntariado, sobre todo para atender a las personas mayores y a colectivos vulnerables, pues como niños que no tenían ordenadores, mujeres que vivían solas, mujeres maltratadas, pues eso, personas mayores. Y lo que hacíamos era, les llamábamos prácticamente todas las semanas, creamos varios grupos, a algunos les llamábamos, les preguntábamos qué tal estaban y qué necesitaban. No tanto tenían necesidad de hazme la compra o a ver si me puedes traer medicinas, tenían más necesidad de hablar y de no sentirse solos, porque solos y solas, porque muchos obviamente no podían recibir la visita de nadie y no vivían acompañados. En la Rentería hay muchas viviendas en las que vive una o dos personas, pero una persona muchísimas. Entonces estamos creando un proyecto que se va a llamar Viviendas para toda la vida, que la idea es que esas personas, las que quieran, puedan vivir de una manera comunitaria también. Es parecido a la vivienda comunitaria, cada uno va a tener su espacio, su casa, pero luego tienen zonas comunes, van a tener actividades comunes y la idea es que entran a vivir ahí cuando ellos quieren y no se tienen por qué marchar jamás. No es que voy empeorando por lo que fuere, me puedo poner enfermo, bueno, me voy deteriorando y lo que se hace en muchos sitios es, bueno, pues ya me voy a una residencia, ¿no? No, la idea es, yo quiero entrar ahí, quiero hacer mi vida de aquí, pues hasta que termine. Y además, de una manera amable, de una manera que yo tengo mi intimidad en mi casa, de una manera en la que voy a tener actividades, voy a poder compartir esos espacios con otras personas. Y además me parece muy importante que hasta ahora, yo por lo menos no lo había visto, yo voy a vivir con quien yo quiera. No va a ser un edificio de personas mayores. Si yo vivo con él que me va a cuidar cuando yo sea mayor y yo he vivido con él siempre, pues él vivirá conmigo. Yo decido como persona mayor con quién quiero vivir. Y no solo para las personas que sean dependientes, hay personas que quizá vivan en un piso en el que ya no se sienten que quieren estar ahí o en el que es un cuarto sin ascensor y obviamente pues ya no pueden hacer una vida que es la que ellos quieren hacer, pues podrán optar a un piso de este estilo. No me quiero enrollar mucho, ¿eh? Tenemos bastantes medidas que hemos ido haciendo, pero lo que quiero, luego si queréis me preguntáis, lo que quiero es que os vayáis con la sensación de que se pueden hacer muchas cosas y de que nosotras, sea aquí, sea en Euskadi, sea en Madrid, somos capaces de hacer todas esas cosas y que las cosas que se hacen en la Rentería se van a poder hacer aquí y se van a poder hacer en otros lados. Que no se quedan en papel mojado, ya se están haciendo y nosotras, es verdad, que hacemos que las personas vivan mejor, hacemos que las personas sientan que su barrio es ese sitio donde quieren vivir y sientan que no se tienen que marchar y que no tienen que pagar millonadas para poder vivir en el sitio en el que quieren. Y eso lo logramos nosotras. Y eso solo lo peleamos nosotras. Porque es verdad que nosotras, aparte de como no miramos como si fuera un bien de mercado, sino que estás poniendo a las personas en el centro, la visión es completamente diferente. Entonces, como os decía, estamos intentando hacer muchas medidas, tenemos también la posibilidad, y eso es posibilidad que se puede hacer en todos los municipios. Teníamos muchos bajos, obviamente yo creo que en todos los sitios el comercio ya no es igual que antes, el pequeño comercio ya no es igual que antes, teníamos muchos bajos que eran comercios y que llevaban vacíos muchísimo tiempo. Tenemos la posibilidad de pedir una licencia para que esos bajos se conviertan en vivienda.
Obviamente no cualquier bajo ni en cualquier sitio, porque no es cuestión de tener un choco donde vivir, sino de tener una vivienda digna. Pues tenemos una normativa para eso y no es una normativa nueva y además yo creo que es una normativa, diría que es estatal, diría que es de la ley estatal. Nosotros ya hemos dado 600 licencias para eso, no en estos últimos años, sino desde que salió. Hemos dado ayudas a pequeños comerciantes que están trabajando, pues imaginaros un dentista, que están trabajando en las primeras plantas para que bajen ellos a trabajar a pie de calle y esas viviendas se puedan poner en alquiler o a la venta. Entonces, bueno, esa es un poco mi reflexión, luego si queréis seguimos hablando. Agradeceros que hayáis venido y más hoy que con todo este desfile de carnaval, que es un día igual para estar un poco más en la calle, pero me parece muy interesante que personas como vosotros y como vosotras estéis aquí, que contéis a todos los de alrededor todas las cosas que somos capaces de hacer y mucho ánimo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Maite. Yo quería resaltar que para que pase todo esto que nos acaba de contar Maite, lo que hay que hacer es votar. Y lo que hay que hacer es votar a Podemos. El próximo 15 de marzo tenemos la oportunidad de intentar que estas cosas pasen también en nuestra comunidad. Y bueno, yo voy a hablar de la situación de Burgos. Y aunque todas y todos sabemos que la situación de la vivienda está muy mal y es muy problemática, creo que es bueno también dar una pincelada en datos, porque yo creo que al final si no hablamos con datos es el terreno en el que la ultraderecha suele imponer su relato y suele ganar el relato. En nuestra ciudad solo el 22% de la población tiene más de 4 propiedades. O sea, solo el 22% de la población es gran tenedor. Es decir, lo que nosotras y nosotros planteamos está a favor del 80%. ¿Vale? Eso es importante. Ya si nos vamos a un dato de más de 10 propiedades, hablamos que solo el 12% de la población de Burgos tiene más de 10 propiedades. O sea, cuando decimos que vamos a gobernar y queremos gobernar para la mayoría, es la verdad, es que es así. Luego, pero bueno, con más calma. Hicimos un plan de vivienda que empezamos realizando un estudio de mercado, del mercado de la vivienda, en el que, bueno, pues sacamos una serie de conclusiones. Esto con datos de 2024, que estamos ya en 2026. Lo presentamos en febrero de 2025 en este mismo espacio. Con este estudio de cómo estaba el mercado de la vivienda, pues concluimos que el precio de alquiler de la vivienda en Burgos había subido un 35% en 5 años. Un 35% en 5 años. ¿A quién le han subido el sueldo un 35% en los últimos 5 años? Levante la mano. ¿Sabes qué? Me parece increíble. Y es que eso es dato de 2024. Hoy he comprobado el dato de cómo está el alquiler del metro cuadrado en esta ciudad y con respecto a 2025 ya ha subido un 15%. O sea, ahora mismo el metro cuadrado en la ciudad de Burgos está a 11,5 euros en alquiler. Esto es algo insostenible para la clase trabajadora. Y lo que decía Maite, tenemos una ley de vivienda que impulsó Podemos con muchas mejoras posibles, pero la primera ley de vivienda que se hizo en este país. Bueno, tú, Miguel Ángel, que eres el profesor de Derecho Administrativo, pues bueno, ¿cuántas leyes se reforman? ¿Leyes de Hacienda cuántas has habido? O no sé, códigos penales, ¿no? O sea, por supuesto que habrá que ir enmendándola y mejorándola. Pero si declarásemos Burgos como zona tensionada, pasaríamos de tener un escenario en el que un piso de 75 metros cuadrados viene costando del orden de 800 euros al mes a que cueste 493. O sea, eso es un impacto real en la vida de la gente y en las rentas disponibles para comer mejor, más saludable, para que la cesta de la compra, que no deja de subir, sea más asequible porque tenemos una renta disponible mayor,
para poder disfrutar de nuestra vida diaria pues de una forma más holgada, que si se nos rompe la lavadora no signifique tener que estar haciendo encaje de bolillos con la economía familiar. Y es que al final esto va de eso. Mucha gente, cuando hablamos de un plan de vivienda pública, de un parque de vivienda pública, de titularidad pública y de alquiler asequible, dice, es que queréis regalar las casas, es que no sabes lo que he tenido que trabajar yo y mi pareja para conseguir tu casa. Pues es que lo que queremos es que nadie tenga que sufrir lo indecible para tener un techo digno en el que vivir. Eso es lo que quiere Podemos. Que nadie tenga que estar arrastrándose por el suelo para poder conseguir una vivienda digna. Porque al final estamos en un modelo habitacional en el que para conseguir tener un hogar tenemos que pasar por un título de propiedad. Y yo creo que nadie quiere un trozo de papel. O sea, lo que pasa es que para conseguir tener un hogar, un espacio en el que nos sintamos seguras, en el que tengamos un confort, en el que tengamos la capacidad de desarrollar un proyecto de vida, de familia, personal, tenemos que tener ese mínimo. Y para conseguirlo tenemos que pasar por la propiedad en el modelo actual. Entonces, se trata de combatir precisamente ese modelo habitacional que lo que quiere es que tengamos que hipotecar nuestra vida literalmente. Porque, claro, luego hay gente como Isabel Díaz Ayuso que habla de libertad. Bueno, ¿qué tipo de situación tendríamos si supiésemos que pasase lo que pasase, no íbamos a perder el techo que tenemos? O sea, si tú sabes que, oye, hoy tengo trabajo, pero mañana me echan del trabajo y hoy pago una renta, como decía Aldara, de 225 euros, pero como mi situación socioeconómica va a determinar un factor de corrección de esa renta, si mañana me quedo en paro o mañana me tengo que ocupar de mi madre, o de mi padre o de mi abuelo o tengo un hijo, tengo cargas familiares X, entonces voy a tener un factor de corrección que en lugar de 225 euros al mes va a hacer que la renta que tenga que pagar sean 150 o que, por lo que sea, incluso pueda llegar a quedar exento. Eso sí que es libertad. Porque entonces la relación que tiene la clase trabajadora con el capital no es otra que vender nuestra fuerza de trabajo. Y eso es una negociación. Entonces, esto lo que hace es empoderar a la clase trabajadora para que su posición de negociación esté mucho más fuerte y mucho más consolidada. Y el capital, para conseguir que tú le vendas tu fuerza de trabajo, tendrá que darte mejores condiciones. Y eso es a lo que va Podemos. Nosotros en Burgos, este plan de vivienda, básicamente, lo que propone, que además, Miguel Ángel me lo has confirmado, yo siempre he defendido que es un plan de vivienda muy conservador, lo que proponemos es alcanzar una cantidad de 2.000 viviendas en 20 años. Miguel Ángel, tú has hablado de 4 años. Un 20%. Un 20% en Castilla y León, no sé si tienes el dato, ¿cuántas viviendas serían? El dato no, pero partimos de la nada. Ese es el tema. Pero con la construcción y sobre todo con adquisición es incluso prudente en 4 años. Se puede aspirar a más, pero el cambio sería radical. Bueno, pues 2.000 viviendas, lo que proponemos en Burgos 47 es el 20% de la vivienda actual que hay en alquiler en esta ciudad. O sea, si lo podemos hacer en 4 años, obviamente, pues mejor. Y claro, lo que decía Miguel Ángel, no hace falta construir nada. En Burgos hay 6.000 viviendas vacías. Es que tenemos mucho miedo, a veces, en general, no hablo de Podemos, digo en la sociedad, de hablar de la expropiación. La expropiación es una herramienta totalmente legal y constitucional, sobre todo y principalmente si hay un interés común. Y en una ciudad con 6.000 viviendas vacías, pues obviamente en una crisis habitacional, pues está más que justificado utilizar esta herramienta, porque las 6.000 viviendas no estarán para entrar a vivir. Habrá muchas viviendas que se estarán cayendo a cachos, pero habrá otras muchas que se podrán reformar, porque obviamente lo que queremos es vivienda digna, no queremos 4 paredes y un techo para meter a la gente. Y es que en Burgos hay 4.500 viviendas en alquiler. O sea, si hay 4.500 viviendas en alquiler y 6.000 viviendas vacías, es que, bueno, no sé, el número se hace solo.
Entonces, pues bueno, simplemente yo, no sé, quiero espolearos un poco a que el 15 de marzo vayamos todas y todos en masa a votar. Es que hay que salir de la abstención, porque la abstención no nos va a llevar a nada. Hoy estaba por la mañana en una charla de los sindicatos de vivienda de Burgos, Valladolid, Segovia y Salamanca, en el CSR. Bueno, han descrito la situación de la vivienda, lo mal que está en los 4 municipios. Totalmente de acuerdo. La cuestión es, ¿cuál es la propuesta? La situación está muy jodida, es una mierda la situación. Pero ¿cómo vamos a solucionarlo? Porque ese es el tema. No, es que claro, esto está muy bien, pero es irrealizable, no es factible este plan de vivienda, decía un compañero en el sindicato de vivienda. Digo, vale, entonces ¿cuál es la solución? Acabar con el sistema. Digo, joder. O sea, no sé, no es factible quitar una pieza al sistema, pero quitarlas todas sí, no lo sé. Totalmente de acuerdo que acabar con el sistema, pero con el sistema se acaba poco a poco, o sea, pieza a pieza. No sé, es una reflexión que hago. Y nada, hay que mover el culo, hay que militar y hay que votar. Gracias. Bueno, si alguno o alguna queréis hacer alguna... Mira, ayer. Sí, bueno, yo voy a contestar, sí, voy a hacer una breve contestación. Efectivamente, es que el problema es el modelo habitacional. Por eso yo creo que la propuesta tiene que ir no por hacer un parque de vivienda social o para gente vulnerable. No. Nosotras, Burgos 47... hablamos de 2.000 viviendas, pero obviamente es un primer peldaño. El objetivo es que el parque de vivienda de la ciudad sea principalmente público, que cualquier persona que no tenga una vivienda en propiedad pueda acceder a ella. Me da igual el nivel de renta, como si cobra 500.000 euros al año. Obviamente, hasta llegar a ese punto, habrá que priorizar primero la gente que tenga más cargas, peores condiciones, etcétera. Pero al final a esto se llega con una política sistemática de vivienda para combatir el sistema habitacional. Sí, bien. Nada, simplemente un matiz con lo que has dicho de las VPOs. Aquí voy a dar una experiencia personal que sí, que se subarriendan, hacen un montón de las cosas que has dicho, pero además es que ya de entrada son bastante caras. Porque yo sé, yo hablo de mi experiencia en Aranda. Una vivienda de 3 habitaciones hace 2 años, cuando estaba buscando, 170.000 euros. Y una de 4 habitaciones, para que familias que la necesitasen ya pasaban de los 200.000. Viviendas que supuestamente tienen que ser accesibles. Por eso es importante lo que decía mi compañero de un parque de vivienda pública a largo plazo. Y para eso hay que votar, efectivamente. Y nada, eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el tema de la expropiación. Es una palabra a la que hay que perderle el miedo. Y además es importante hacer pedagogía porque la expropiación está en algunas leyes autonómicas que han sido respaldadas por el Tribunal Constitucional. Y esto es algo que hay que decir en Castilla y León, donde tenemos un problema estructural de viviendas vacías. Expropiación a grandes tenedores, creo que además es algo que la gente lo quiere. El problema es que es una idea que está totalmente silenciada del debate público. Pero eso es una palabra que hay que decir y que hay que hacer. Así que, manos a la obra. Solo un matiz. Hay medidas que da igual que sean deficitarias, no las puedes medir. Se acabó la pila. Vale. ¿Se me oye? Sí, vale. Yo entiendo que hay medidas que no las puedes medir si son deficitarias o no son deficitarias. Lo mismo que las ayudas sociales, las ayudas a la dependencia, da igual. Son medidas que son necesarias. Entonces, no las ponemos en la balanza de si son deficitarias o no. Lo mismo que no ponemos en la balanza la cantidad de esas medidas de ayudas a las personas dependientes o esas ayudas a personas vulnerables.
será deficitario según qué ideas tengas de deficitario, según desde dónde lo plantees. Si lo planteas desde lo económico, pues igual. Si lo planteas desde lo social, pues seguramente no. Sí, yo quiero responder a ese comentario, ¿no? De que no es inteligente hablar o mencionar la palabra expropiación. La pregunta es, o el comentario es muy pertinente, ¿no? Y creo que quiero hacer algunas reflexiones desde el punto de vista de la comunicación política. Lo primero que tenemos que tener claro ya no es si la palabra conviene o no conviene. Lo primero es saber si el instrumento es necesario o no es necesario. Y he dicho antes que el suelo es un recurso limitado. Entonces, si queremos garantizar derechos, hay que poner coto al acaparamiento de viviendas, que por cierto es un delito en España. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con expropiación. Y podríamos utilizar otras palabras que quizá dan menos miedo, como cesión onerosa, por ejemplo. Pero quiero hacer una reflexión, porque creo que uno de los problemas de la izquierda es que ha renunciado a dar la batalla ideológica. La derecha no tiene miedo a utilizar palabras que provocan rechazo y han ganado terreno. La izquierda ha dejado de dar la batalla. Entonces es muy importante que salgamos ahí fuera y que digamos, mira, hay gente que no tiene derecho a la vivienda, hay gente que no tiene una sola vivienda para vivir y la vivienda no es un activo, la vivienda es un bien de primera necesidad. Así que vamos a decir la palabra expropiación. Y en segundo lugar, también hay que hacer política desde el contexto, desde la realidad. Podemos es una formación ahora mismo asediada y lo peor de todo, silenciada. Nos han expulsado de los debates electorales en Castilla y León. La manera que tenemos de salir de ese cerco, de ser oídos, de ser escuchados, es confrontar, es decir la verdad, llamar a las cosas por su nombre. Hoy, justamente a los medios de comunicación, en un canutazo que hemos tenido esta mañana, he dicho la palabra expropiación. Y yo sé perfectamente que esa palabra, pues a mis tíos o a mis padres les da cierto miedo. Pero cuando tú estás invisibilizado en comunicación política, lo primero es existir. Porque si no sabes que existen, no puedes captar la atención de nadie. Y si no captas la atención, no te va a votar nadie. Entonces, primero, para disputar la batalla ideológica, no tenemos que tener complejos. El Gobierno de España no habla de expropiación, el Gobierno de España habla de beneficios fiscales a los caseros. ¿Qué hemos conseguido con beneficios fiscales? Nada. Lo que hemos conseguido es agravar el problema. Por lo tanto, creo que hay que dar esa batalla ideológica y luego hay que hacer política apegada a la realidad. Y el contexto actual es que nos silencian. Y por eso vamos a hablar de expropiación, por eso vamos a hablar de corrupción mediática, por eso vamos a decir que los medios de comunicación están comprados en Castilla y León por constructores que aquí bien conocéis, por eso vamos a decir que por la publicidad institucional se compra la voluntad de los medios de comunicación, por eso vamos a decir que tenemos una televisión pública secuestrada y privatizada y por eso vamos a decir que en Castilla y León hay un problema de corrupción sistémica en el que la Junta de Castilla y León por sistema regala dinero a sus empresas amigas. Así que vamos a decir la palabra expropiación y vamos a incomodar. Y yo me presento a las elecciones para decir la verdad. Gracias. Bueno, muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Miguel Ángel. Tienes razón en lo que has dicho, que no da votos. Pero es que también hay que explicarle a la gente, porque se ha instalado este relato de que expropiar es robar, y expropiar no es robar. Que cuando se expropia a alguien se le paga un dinero que establece el Estado en base a diferentes parámetros. O sea, que eso también hay que decirlo y probablemente cuando hablemos de expropiación habrá que decir que eso no es robar, que no es decirle a alguien te voy a quitar tus propiedades por el artículo 33 y te vas a quedar con una mano delante y otra detrás. Eso no es así. Y efectivamente, luego hay, aparte de la expropiación, hay otras herramientas. Ya hemos mencionado el tanto y retracto, que básicamente es el derecho de compra preferente de la administración pública, o, por ejemplo, la desafección de inmuebles pertenecientes a otras administraciones o a otros entes públicos, como ADIF, por ejemplo, ¿no? Que aquí en el entorno rural, quiero decir, pues cuántas antiguas estaciones o diferentes inmuebles que ya no tienen uso porque se han dedicado a quitar el servicio ferroviario de todos los lados, de todo el entorno rural, cuántos inmuebles tiene ADIF y que podrían convertirse en vivienda también, ¿no? Es decir, hay muchas opciones, pero la expropiación es una de ellas y no renunciamos. Aparte que hablas, a mí la palabra expropiación me encanta.
sinceramente, me encanta. Y me parece que tenemos que ser valientes. Desde Podemos Estatal ya se dijo, expropiar también a los fondos buitres. ¿Quién roba? ¿Quién nos roba? Los fondos buitres, recuperemos. Estaba comentando, yo me dedico a revisar calderas, entre otras cosas, y voy a la casa de mucha gente. Y también reviso calderas en viviendas turísticas. Bueno, o sea, es increíble cómo está proliferando este tipo de viviendas. No es de gente que tenía la vivienda y, hombre, para sacarse un sobresueldo, no. Son empresas. Son empresas que tienen varias viviendas en el mismo portal. O sea, concretamente el otro día estuve revisando 3 calderas de la misma empresa en el mismo portal, en un edificio de 5 plantas, que tenía 3 viviendas por planta, o sea que tampoco había mucho. Vale. Con lo que decía el compañero, bueno, yo la verdad que no sé lo que hace falta para atraer a la masa. Yo sé lo que yo puedo decir que hago. Yo tengo un compromiso político y lo que hago es dedicar todo el tiempo que tengo libre a mi compromiso político. Hoy, antes de estar aquí, hemos estado con otras compañeras haciendo una mesa informativa, porque creo que eso es fundamental también, el visibilizar el partido en la calle, disputar el espacio público y que no solo sean los fascistas de Vox los que están con sus mesas y sus carpas. Comentabas los movimientos sociales. Bueno, yo si no voy a más manifestaciones, no sé si es que es porque no las hay o porque no tengo ya más tiempo, pero vamos, te garantizo que en todas las manifestaciones estoy. Y no solo en las manifestaciones, sino también participando del movimiento y de la organización que convoca esas manifestaciones. La compañera Alvera, por ejemplo, es una persona muy activa en varias plataformas como Burgos con Palestina, orgullosamente compatibles. ¿Vale? No sé, yo he estado participando activamente, por ejemplo, en Acción por la Paz. Estuvimos moviéndonos, que vamos, no sé, yo ya estaba deseando que terminase una iniciativa legislativa popular de nuestra para recabar firmas en las calles. Bueno, yo siempre digo que hay que intentar, o sea, la crítica es muy necesaria y desde las organizaciones políticas tenemos que hacer críticas, reflexiones y autocríticas, lo que sea necesario. Pero también tenemos que pensar que las organizaciones políticas las componemos personas. Si no nos gusta a dónde va una organización política, lo que hay que hacer es militar e ir a los espacios que Podemos, todas nuestras asambleas son abiertas, a exponer nuestro punto de vista y decir dónde creemos que hay que ir y cómo debemos de ir, ¿vale? Y luego lo que comentaba la compañera de más al frente, bueno, has insinuado una suerte de alianza electoral con el PSOE. Es que a mí no me interesan las... Sí, lo sé, compañera. Pero me parece... Yo lo que quiero decir es que a mí no me sirven las unidades electorales. Porque a mí me parece que quien piensa que hay que ir unidos a unas elecciones porque es que están los negocios... Es que eso es una posición cobarde, es porque estamos acojonadas y acojonados. Y no, y esa es una forma de enfocar el tema que nos lleva a la derrota. Lo que hay que enfocar es una unidad que parta del trabajo. El otro día comentaba en un medio de comunicación que una unidad política es como una amistad. O sea, cuando a ti se te acerca alguien y quiere ser tu amigo rápidamente por interés. Pero ¿cómo se consigue una amistad? Una amistad surge de forma natural, pues por el roce, primero te conoces a alguien, hablas de 4 cosas, te cae bien, luego te tomas una caña, hablas de otra cosa, y pues si tenemos algo en común, nos vamos a hacer una ruta de senderismo, y al final surge. Esto es lo mismo. Si en Extremadura
se ha conseguido un resultado electoral mejor que el anterior, porque no voy a decir que es bueno, porque a mí sacar 6 diputados autonómicos no me parece un buen resultado electoral, porque como tú bien has dicho, las cosas se cambian teniendo mayorías, no 6 diputados. Pero si se ha conseguido un resultado mejor, ha sido porque ha habido formaciones políticas que han hecho un trabajo de base, que han pisado el territorio. Por eso se ha conseguido un mejor resultado electoral. Yo quería un poco hablar del tema de las viviendas turísticas. Nosotros en Rentería tenemos prohibidos, ya no damos más licencias. Dimos 12 o 20 y ya no damos ninguna más. Y de hecho... Una cosa que me ha quedado ahí, que quiero saber, con el plan de Burgos, con el plan de Castilla, qué es lo que se va a hacer, quedaba medias. Vale, de hecho, nosotras hemos ido un poco más allá. Nosotras sí que les penalizamos. Porque generan, por ejemplo, el tema de los residuos, las viviendas turísticas generan más residuos que otras viviendas. Y si realmente tu casa, tu vivienda no es de uso residencial, sino que es una empresa, pues pagas como si fuese un hotel. En Rentería, las personas que tienen viviendas turísticas, las viviendas turísticas, respecto a los residuos, pagan lo mismo que si fuese exactamente un hotel. O sea, que sí se pueden hacer cosas, ¿eh? Claro, pero porque partimos de esa base, de que todas las viviendas son para vivir. Vale. Sí, muy brevemente a las 3 cuestiones que se han planteado. Muy de acuerdo en que la fiscalidad tiene que ser un instrumento prioritario y las leyes autonómicas más avanzadas lo tienen en cuenta. Es que en Castilla y León tampoco se ha hecho eso, es que no se ha hecho absolutamente nada. Y es verdad que la expropiación tiene que ser subsidiaria porque la fiscalidad es más lenta que la expropiación, pero por supuesto totalmente de acuerdo en que se puede avanzar muchísimo. La verdad es que en Castilla y León está todo por hacer. En cuanto a la necesidad de estar y de formar parte de un movimiento de masas, muy de acuerdo. Creo que siempre tenemos cosas que mejorar y esa autocrítica tiene que ser permanente en las formaciones políticas. Y al mismo tiempo reivindico que las compañeras y los compañeros de Podemos están también en los movimientos sociales. Yo vivo en Zamora y la semana pasada pues había una reunión del sindicato de inquilinas y ahí estaban los militantes de Podemos sin hacer ostentación de que son de Podemos acompañando al movimiento. O sea que sí que tenemos esos vínculos y es verdad que también hay que ser realistas de que estamos en un momento bajo de actividad de los propios movimientos sociales. Aún así, siempre hay que preguntarse qué más podemos hacer y cómo podemos hacerlo mejor. Y por último, en cuanto a los pisos turísticos, pues efectivamente, lo primero, una moratoria, porque basta ya de pisos turísticos. Lo segundo, nuestro cuerpo de inspección de vivienda va a poner coto a ese fraude. ¿Por qué no? Inspectores de vivienda poniendo orden en el mercado, en la selva que tenemos actualmente, en ese mal llamado mercado de la vivienda. Y, por supuesto, que hay que avanzar hacia la limitación. A mí me gusta decir que simplemente con hacer lo mejor que hacen cada comunidad autónoma, como en Castilla y León, partimos de la nada, tendríamos una verdadera revolución que permitiría garantizar el derecho a la vivienda. Bueno, varias cosas respecto a lo que se ha comentado. El tema del compromiso, no voy a añadir nada nuevo. Vital, cada uno que haga lo que pueda con el tiempo del que disponga. Como ha dicho Javi, yo, pues por ejemplo, estoy en Orgullosamente Compatibles y en Burgos con Palestina. En Burgos con Palestina hemos organizado Vermú Solidarios. En Orgullosamente Compatibles, ahora con la proximidad del 8 de marzo, no vamos a ir solo el 8 de marzo a pegar 4 gritos, como dirían algunos. Estamos trabajando para que salga adelante la manifestación a las 7 de la tarde, aprovecho para decirlo. Y entonces es eso. Y también, que le he dicho yo algunas veces a varias compañeras y compañeros, porque, como dice Miguel Ángel, estamos en movimientos sociales en los que hay gente de izquierdas, pero que no son de Podemos, no tienen por qué serlo. Y entonces a muchas compañeras y compañeros de estos movimientos les digo que claro que está muy bien organizarnos para pintar pancartas a veces, o es emocionante el manifestarnos y el reivindicar, pero claro que esto, lo que hemos comentado, que se tiene que llevar a cabo con el voto, porque por mucho que vayamos a manifestaciones, pues el día tiene 24 horas y la vida de una persona es limitada. En cuanto a las viviendas turísticas,
me voy a salir un poco del ámbito autonómico, pero me parece interesante comentar esto porque no sé si mucha gente lo sabe. En la ley del IVA, en las exenciones, o sea, en las exenciones del IVA, una de las que está contemplada son a las viviendas turísticas por asemejarse a vivienda habitual, salvo que realicen servicios propios de hostelería. Es decir, que las viviendas turísticas están asemejadas a vivienda habitual y por tanto exentas de IVA, porque todas o la mayoría lo único que hacen es cambio de ropa entre que entras y sales y poco más. Porque vamos, entonces quizá esa exención habría que quitarla. Obviamente es un plan en Burgos 47 que contemplamos medidas a corto plazo, que son, como he dicho, la implantación de la ley de la vivienda, que como he comentado nos supondría rebajar un alquiler promedio de 800 euros, 750 aquí a 493. O sea, eso ya es una primera medida a corto plazo que tiene un impacto directo en la vida de la gente. Y, por supuesto, luego la configuración de un parque de vivienda que, claro, nosotros lo planteamos a 20 años. Fíjate si es conservador. O sea, nosotros proponemos invertir del orden de 13 millones de euros al año en una ciudad que tiene un presupuesto de 250 millones, que bien podríamos aplicar ya puestos el 30%. Porque si una familia puede dedicar el 30% de sus ingresos a vivienda, porque en un ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, y bueno, lo que comentabas de Vox, es que yo creo que a la derecha la trae el PSOE. Es el PSOE el que trajo al PP de Aznar y es el PSOE el que va a traer a Vox, comprando los marcos neoliberales, porque son los que adoptando esos marcos, las políticas socialistas no funcionan, no encajan, no cubican con eso. Entonces, claro, si adoptamos un marco neoliberal, no va a cuadrar nada. Entonces, lo que hay que es combatir ese relato y dejarnos ya de pamplinas. Lo que hay que apostar es por el bien común y por la justicia social. Sí. Muy brevemente, la pregunta es muy oportuna. Corto plazo y largo plazo, porque tenemos la exigencia y puede haber frustración. Corto plazo, limitación de precios del alquiler y ayudas públicas. Largo plazo, que es lo que va a solucionar el problema estructural, un parque público de vivienda en alquiler, y eso es verdad que va más despacio. Pero es que se puede hacer muchísimo en el corto plazo y no se está haciendo nada. Bueno, pues damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todas y a todos por venir y el 15 de marzo a votar, si se puede.